Lo que estás viendo aquí alguna vez fue el palacio más lujoso de Europa, algo que el mundo nunca había visto. Tenía un gran salón de baile, una catedral y un jardín interior lleno de plantas exóticas de todo el mundo. Pero se pone mejor. Toda la propiedad estaba rodeada por algunos de los parques más hermosos de Europa. Canales artificiales conectaban una serie de estanques navegables que se usaban para pasear a los invitados en botes, para que pudieran disfrutar de las cientos de esculturas de clase mundial que se encontraban en todos los parques. Y aún así, lo más improbable de toda esta historia era su origen. Contra todo pronóstico, un industrialista desfigurado, conocido por su aversión a los niños, acogió a una niña huérfana de clase pobre y le dejó todo su imperio. Y en una época en la que las mujeres aún no podían votar, ella convirtió esa fortuna en una dinastía noble. Entonces, ¿en qué momento todo salió mal? ¿Cómo pudo el legado de la mujer más rica de Europa terminar en tal ruina? Y si es posible, ¿qué se puede hacer para salvarlo? Sigue con nosotros para descubrirlo mientras exploramos las ruinas del palacio perdido más hermoso de Europa. Soy su anfitrión, Ryan Sokash, y estás viendo IT's History. Toda la historia de este palacio comienza aquí en la gran entrada, porque fue desde dentro de estas puertas que la mujer más rica de Europa controlaba su imperio, y cómo llegó al poder es como algo sacado de una película de ficción. La historia de Johanna Grysic von Schönburg-Gotula comenzó en 1842 cuando nació. Cuando tenía 3 años, su padre murió. Su madre tenía 2 opciones: o conseguía otro esposo o entregaba a sus hijos al orfanato. Después de enfrentar una serie de padrastros muy difíciles que hicieron cosas terribles, la madre de Juana finalmente optó por la última de las 2 malas opciones. Y en 1946, la joven fue llevada a la casa del industrialista Karl Godula, a quien puedes considerar como el equivalente europeo de Rockefeller. Tampoco le informó a Karl Godula que Smoliana viviría en su casa porque él odiaba a los niños. Aún así, a Johanna se la endilgaron a uno de los sirvientes. Y cuando el industrial finalmente se enteró de que una niña vivía en su casa, se enfureció y exigió que la sacaran. Los historiadores han debatido por qué le disgustaban tanto los niños, y muchos han especulado que, de una manera extraña, todo se reducía al hecho de que era muy poco agraciado. Permítanme explicar. Algunos años antes, el Titán fue brutalmente atacado por una banda de trabajadores descontentos que lo dejaron permanentemente desfigurado. Perdió un ojo, tenía un brazo lisiado y desde ese momento caminaba con una cojera severa. Es comprensible que este trauma lo llevara a retirarse por completo de la vida social. Así que vivía solo, no tenía esposa ni hijos, y entre los lugareños se rumoreaba que tenía un pacto con el diablo debido a su inmensa riqueza y su aspecto horrendo. así que, para aclarar, este tipo parecía un maldito monstruo. Su rostro estaba lleno de cicatrices, era feo y los niños le tenían miedo, así que no quería niños cerca de él, supuestamente porque no quería que le recordaran su fealdad. Pero de alguna manera Juana logró ganarse su corazón. Cuenta la leyenda que todo cambió cuando la joven corrió hacia el aterrador industrial sin mostrar ni una pizca de miedo y le dio unas flores que recogió del jardín. A partir de ese momento, le tomó un gran cariño y empezó a tratar a Juana como a su propia hija, educándola y quizás sin que la niña lo supiera, preparándola para una de las mayores herencias de la historia. Un día antes de su muerte, escribió su testamento. Pero en su testamento había una parte. Si Juana no tenía hijos, todo el dinero, toda la fortuna sería para las hermanas de Godula. Así que puedes imaginar que a esta niña la trataban como algo innecesario y hubo muchos intentos de matarla. Considerando eso, Juana tuvo que pasar muchos años escondida en un seminario para que nadie pudiera quitarle la vida antes de que pudiera convertirse en madre. Sin embargo, al final se casó, alcanzó la nobleza y continuó la línea de sangre de su familia. El imperio estaba seguro y ella se aseguró de mantenerlo así hasta el punto de que básicamente hizo un acuerdo prenupcial con su esposo. El día antes de la boda, firmaron un acuerdo en el que se garantizaba que esa fortuna seguiría siendo de ella, no de su esposo después del matrimonio.
¿En serio? Así que había un motivo para este acuerdo. En ese acuerdo ella decidía todo. Entre 1863 y 1897, la entonces adolescente, heredera Juana y su nuevo esposo, Hans, compraron la histórica mansión Kopnitz y la transformaron en un palacio impresionante, donde ella adoptó la arquitectura neogótica y neorrenacentista francesa. La casa contaba con 365 habitaciones y parecía flotar perfectamente sobre una red de espejos de agua. Rodeada por un exuberante parque paisajístico inglés de 70 hectáreas, completo con una ruina medieval artificial, un enorme invernadero de palmeras y cientos de esculturas de tamaño real. Incluso podrías decir que Kubnitsa se erguía como un deslumbrante monumento de cuento de hadas a la ilimitada fortuna industrial de la pareja. En cuanto a los gestos de poder, esos se resumían en las torres asimétricas rematadas en agujas, lo que nos lleva de regreso a ese matrimonio noble bastante progresista. Realmente puedes apreciar la diferencia de escala entre la torre de él y la de ella. Y eso es como, ya sabes, en los años 80 y 90, cuando las mujeres empezaban a tomar fuerza en el lugar de trabajo, usaban hombreras para verse más grandes. Olvídate de las sombreras, esa es la torre del esposo. Bien, ahora echemos un vistazo a la torre de la esposa. Así que el punto es que cuando este palacio estaba en su apogeo, las mujeres no podían votar. Pero en algunos casos, particularmente en este caso, tenían mucha influencia. Y eso se simbolizaba al hacer algo mucho más grande. Pero el de él también está bastante bien. Durante su apogeo, el Palacio de Kopitza se convirtió en el epicentro cultural de la región. El salón de baile servía como un lugar donde se forjaban alianzas políticas, se encargaban obras maestras artísticas y la realeza europea convivía con la élite industrial de la región. Parece algo sacado de una película, ¿sabes? Me gustaría ver esto por dentro. Eso es muy interesante. ¿Esto era vitral? Vidrio, sí, era vitral, muy colorido probablemente. Ellos construyeron su propio mundo aquí, ¿sabes? Era como una burbuja de lujo, recreación e influencia. Sí, porque normalmente vivían en Breslavia, pero Breslavia era una ciudad muy ruidosa, por eso buscaron otro lugar. El palacio recibía regularmente a la clase más alta de la nobleza europea, quizá de forma más destacada al príncipe heredero y luego emperador Federico Guillermo III, de quien se sabe que fue huésped del palacio. Los banquetes se celebraban en el gran comedor, que tenía grandes ventanales de piso a techo con vista a los estanques reflectantes. Después de cenas que incluían carne de caza obtenida en la propia finca, los invitados se trasladaban al lujoso salón de baile, donde los eventos podían durar hasta el amanecer. Y podemos suponer que cuando salía el sol, muchos disfrutaban de la luz de la mañana desde el balcón con vista a las canchas de tenis. Para cuando Juana falleció en 1910 a la edad de 68 años y su esposo murió unos años después, la pareja ya había hecho historia. Juana había convertido su herencia original en una fortuna enorme. El palacio que construyó no solo definió la política, sino que también fue un tesoro para la academia. La biblioteca era reconocida a nivel mundial por su colección de más de 10.000 volúmenes raros y archivos de calidad museística que incluían armaduras históricas, monedas raras y obras maestras. Por lo tanto, artistas, historiadores y científicos eran invitados regularmente a quedarse en el palacio durante semanas para aprovechar estos valiosos recursos privados en sus investigaciones. Pero con la partida de los fundadores, la propiedad se desmoronaría en solo unas décadas. Después de pasar por herencia a lo largo de 3 generaciones, para 1943, el palacio pertenecía técnicamente al bisnieto de Joana, quien tenía solo 16 años en ese momento. Ahora, como todavía era menor de edad, no podía tomar legalmente el control de la fortuna familiar, así que la administración diaria de la propiedad fue asumida temporalmente por su madre. Sin embargo, antes de que su hijo llegara a la adultez, la familia se vio obligada a huir de la zona ante el avance del Ejército Rojo Soviético en febrero de 1945, poniendo fin efectivamente a su reinado en Kópnica para siempre. Bueno, básicamente cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, los rusos se estaban acercando a esta zona
La familia aquí sabía que estaban en serios problemas, así que se fueron. Sorprendentemente, hay que reconocer que los rusos no saquearon ni destruyeron este palacio, lo cual es bastante inusual porque muchos de los palacios en la zona tuvieron un destino mucho peor. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el comunismo tomó el control de esta región y esta tierra pasó a formar parte de Polonia, nadie realmente sabía qué depararía el futuro porque Alemania no reconoció las tierras polacas recién adquiridas hasta como los años 60. Así que nadie intentaba invertir en palacios antiguos, tenían otras prioridades en la reconstrucción. Así que el entonces gobierno comunista polaco decidió usar el lugar como un campamento de verano, ya que las nociones de nobleza realmente no tenían cabida en ese tipo de sistema. Y aunque encalaron las paredes e hicieron algunos cambios estéticamente decepcionantes a la estructura, el verdadero daño no ocurriría hasta la década de 1950, cuando el palacio se convirtió en un almacén. Y aunque eso pueda sonar absurdo, las autoridades comunistas locales decidieron que el enorme palacio de 365 habitaciones simplemente era demasiado grande para usarlo como campamento juvenil de temporada. Así que, para maximizar el uso de la propiedad estatal nacionalizada, la planta baja y varios salones grandes fueron ocupados por los administradores estatales locales como almacenes agrícolas gubernamentales de alta capacidad para guardar cosas como granos y cosechas. Y aunque eso pueda sonar razonable, tienes que recordar que los estados comunistas normalmente no funcionan como se anuncia. Supuestamente, detrás de escena, los administradores estatales corruptos empezaron a sustraer parte del inventario y a vender ilegalmente el grano propiedad del Estado de vuelta al mercado negro para obtener ganancias personales. Sin embargo, para el otoño de 1956, esos estafadores se enteraron de que una estricta inspección gubernamental de alto nivel al inventario de la instalación estaba programada para una mañana de lunes en octubre. Al darse cuenta de que el enorme déficit de sacos de grano los llevaría inmediatamente a una prisión comunista, eligieron una estrategia de salida bastante radical. El domingo por la mañana, apenas 24 horas antes de que los auditores llegaran, los funcionarios corruptos sabotearon intencionalmente el palacio. Rociaron sistemáticamente con aceite las vigas de madera históricas y altamente inflamables del techo del complejo en 4 lugares diferentes. Para garantizar la destrucción total, llegaron al extremo de drenar por completo los estanques que rodeaban el palacio, dejando a los bomberos que llegaban con poco más que un pozo lleno de lodo. Aquí había un negocio ilegal. El negocio estaba a punto de ser inspeccionado y desafortunadamente, en lugar de simplemente eliminar las actividades ilegales, quemaron la mercancía, quemaron todo el lugar. Dicen que el incendio ardió durante 24 horas y cuando las llamas se apagaron, casi no quedó nada de valor. En los años siguientes hubo más saqueos y valiosas estatuas y objetos de jardín desaparecieron para nunca volver a ser vistos. Y aunque de vez en cuando reaparecen objetos que se cree están relacionados con el palacio en colecciones privadas o en el mercado negro, nadie está realmente seguro de su destino. Bueno, creo que ya lo hemos visto todo, pero esto es todo lo que queda de una gran fortuna nobiliaria. Y aunque estuvo muy cerca de perderse por completo, considerando cuántas estatuas y reliquias faltan, incluso podrías decir que ya se ha perdido. Pero la gente aquí está trabajando duro para reconstruir, así que sin duda estoy cruzando los dedos para que tenga éxito. Muchas gracias a todos por ver, realmente espero que les haya gustado el episodio. Asegúrense de darle al botón de suscribirse para que no se pierdan lo que haremos después. Por lo demás, como siempre, aquí Ryan Sokash se despide.